Buenas noches. Hola Fer, ¿cómo andamos? Bienvenidos a Puntos de Vista, 19:04. Te reí, ahora vas a andar por el presupuesto, te quiero ver ahí. No, ahí ya no me voy a reír. ¿Qué tal? Me gustó que presentaron en un pen el presupuesto. ¿Te gustó? Sí. Pero decime una cosa, tantos papeles gastan en otras cuestiones. Bien, deberíamos Y ahí empezar se hacen a reducir, ¿verdad? Estamos hablando de deforestación en el país, de todo un poco, de que controles ambientales Sí. se deben aumentar en algunos lugares y se tiene que acabar con la corrupción en miras a mejorar el medio ambiente. Y un pensito. ¿Cuánto gastará en papel nomás el Congreso de la Nación? Muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo, porque hasta ahora se siguen imprimiendo el orden del día, los expedientes, igual el presupuesto, por más que se haya entregado en un pendrive la semana pasada, se va a tener que imprimir después para pasarle a los legisladores y que lean, en teoría. Vamos a ser sinceros, incluso hay gente que ya no lee ni siquiera los mails. Solamente tenés que enviarle WhatsApp y documentos vía WhatsApp. Hasta ahí lee la gente. Sí. ¿Verdad? Sí. Se perdió la costumbre esa del papel así, ojear un bibliorato para buscar algo y poner en el buscador en cualquier máquina, en cualquier teléfono, mucho más fácil. Vamos a hablar de eso también, del presupuesto en los próximos días. Es uno de los temas obligados. Sí, señor. Hay muchas quejas porque en Senado al menos está como muy oficialista la Sí. comisión de estudio. Claro, ya se conformó. Se conformó. Hay integrantes, quedaron en que también se iba a estar conformando y conociendo los nombres de los diputados que van a formar parte de esta comisión bicameral de presupuesto que ya se instala el día de mañana a las 2 de la tarde. Y cuando uno Sí. habla, perdón, Diego, de presupuesto, es como que ya es más consciente de que se está acabando el año. Tal cual, nos queda esa gran discusión política que seguramente va a ser con protestas, supuestamente sin lobby ministerial por separado, digamos. Veremos qué pasa con eso realmente. Y en Cámara de Diputados aparentemente va a ser más plural la conformación. Esperemos. Sí, ya va a salir la lista en instantes nada más y va a haber gente de la oposición, realmente de la oposición en la comisión. Hay algunos a quienes dejaron fuera, por ejemplo, Sí. del Frente Guazú, Esperanza Martínez, que se Ella estuvo se va a ir quejando. igual, ya anunció, ella se va a ir a participar como participa en la reunión de Hacienda. Pero hablamos de eso en un ratito, nos entusiasmamos nomás con el tema del presupuesto, creo que es porque tiene que ver con fin de año. Pero volvemos a nuestra realidad política y también judicial. Y para hablar del caso de Ana Girala, un caso muy comentado y hay por qué comentar, porque se habla de un esquema también extorsivo metido en la justicia. ¿Qué pasó ahí? Que no se pudo llevar adelante la audiencia preliminar para la acusada y suspendida agente fiscal Ana Girala y otros procesados. La diligencia debió tramitarse ante el juez José del Mas, pero se supo que el juzgado aún no fue notificado de los recursos que ya fueron resueltos en Cámara de Apelación. Y esa demora en la notificación impidió la realización de la preliminar. Ana Girala y otros procesados formarían parte de un esquema de recaudación y extorsión que funcionaba desde la misma unidad fiscal de San Lorenzo, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. Este es el caso de una fiscal que aparentemente pedía una mesa de madera para un quincho a cambio de favores procesales. Uno de los casos de presunta corrupción y mal uso de dineros durante la pandemia se analiza y ya se estudia en tribunales porque se inició el juicio del caso IMEDIC relacionado al ingreso irregular de camas hospitalarias durante la pandemia y que tiene como acusados a Justo Ferreira y otros familiares directivos, todos ellos de la firma importadora. El juicio oral proseguirá el próximo 12 de septiembre a las 10 de la mañana ante el Tribunal de Sentencia que deberá estudiar este caso. Desde el ámbito político lo que mencionan es que es necesario que se incluya durante el juicio todas las demás pruebas, no solamente lo que tiene que ver con el ingreso de camas hospitalarias de manera irregular y presuntamente de contrabando al país, sino también otras cuestiones que forman parte de todo un esquema de presunta corrupción que se habría generado durante la pandemia. Hablamos de otro tema ahora, tiene que ver con una denuncia ampliada de parte del abogado, por parte del abogado de Horacio Cartes. En realidad es el expresidente quien amplía a través de su equipo jurídico la denuncia. Hoy quien habló fue el abogado Pedro Velar, quien en representación del expresidente de la República, Horacio Cartes, presentó una ampliación
de su denuncia por la supuesta persecución política que alega. Esta vez se agregó una filtración de datos por parte del exministro Arnaldo Yucio y que serían considerados como confidenciales. Hablemos ahora de este caso. No olvidamos, pasan los días y deja incluso de ser noticia lastimosamente la desaparición de estas personas secuestradas a manos del autodenominado Grupo Criminal Ejército del Pueblo Paraguayo. Enrique Riera, ministro del Interior, volvió a mencionar que desde el gobierno tomarán acciones concretas en la búsqueda de estas tres personas, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis. Durante una reunión que Riera tuvo con los familiares de los desaparecidos, acordaron que se dispondrá de un dron que vigile las 24 horas los lugares en los que se presume que están los captores. También se comprometieron a realizar un rastrillaje nuevamente en puntos claves donde las familias presumen tener información y acercar al Estado a comunidades indígenas y personas vulnerables. 19:10 más información para hablar ahora del censo nuevamente, porque ha generado dudas, ha generado críticas y hay discusión también sobre esto. Y en ese sentido, el propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que van a pedir la verificación de los datos del censo realizado por el INE. Se van a pedir datos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, registros de nacimiento, inscripciones estudiantiles, otros certificados que avalen cantidad de población. La cantidad de población es un dato clave para la elaboración de políticas públicas. Por otra parte, el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, mencionó que se pondrá a disposición ante la posibilidad de que se realice una revisión técnica de los resultados del censo 2022. Muy bien, seguimos hablando de información política nosotros en esta jornada y hablaba un poco, Fernanda, de la Cámara de Diputados, en este caso pensando en lo que va a ser la integración de la comisión bicameral que se encarga del presupuesto general de la Nación y ya están nombrados. Esto es reciente, muy reciente, ya está la lista de quiénes son los diputados que van a integrar esa comisión representando a la Cámara Baja. Ahí estamos viendo los diputados que van a integrar esta comisión. Primeramente, María Cristina Villalba, líder de bancada de Honor Colorado en diputados. Néstor Castellano, Miguel Ángel del Puerto, Rodrigo Daniel Gamarra, José Ramón Rodríguez, Derlis Rodríguez, Jazmín Narváez, Héctor Rubén Figueredo, Gloria Joana Vega, Daniel Fernando Centurión, es el número 10, Diego. Edgar Gustavo Olmedo, en el 11, Betina Rosmaría Aguilera, número 13, Rubén Antonio Rusillón, Juan Manuel Añasco también, Dalia Marlene Estigarribia, Marcelo Salinas, Carlos Alberto Pereira, Luis Federico Franco, Diosnel Aguilera, Adrián Darío Vázquez, Joana Paola Ortega y Rubén Isaac Rubín Orrego. Son los integrantes, reiteramos entonces. La comisión bicameral va a encargarse del presupuesto como está en la ley, y estos son los diputados y diputadas que van a integrar esta comisión. Esto acaba de salir calentito y recién firmado. Algunos pocos nombres de opositores. Pocos nombres de opositores, pero un poquitito más plural que el Senado. Vamos a ver, ¿te parece? En el Senado está el oficialismo y está la oposición... Claro. Menos opositora, digamos, ¿verdad? Claro, que no suele votar como oposición. Algo que también es similar a lo que pasa en diputados. También estaba viendo algunos nombres de sí, oposición, ¿verdad? De línea zigzagueante, digamos. Sí. Y veamos lo que tiene que ver con la lista de la Cámara de Senadores también, que se dio a conocer. Todos estos son nombres de integrantes
de la Comisión Bicameral de Presupuesto, la que tiene que estudiar el PGN 2024. Derlis Osorio, el senador Derlis Osorio es el número 1 en esta lista. En segundo lugar, Pedro Díaz Verón, Antonio Barrios, Ernesto Javier Zacarías Irún, Arnaldo Samaniego, Natalicio Chase, Gustavo Leite, Enrique Salim Busarqui, Zenaida Delgado, Celeste Amarilla, Sergio Rojas, Orlando Penner, Patrick Kemper y Eber Villalba. Después también va corriendo la lista: Dionisio Amarilla, Basilio Núñez, Regina Lizarela Valiente, Norma Aquino Luragui, Hermelinda Alvarenga, Blanca Ovelar, Juana Fara y Rafael Augusto Filizona. Ahí está la lista entonces de integrantes de la comisión bicameral que van a estar entonces discutiendo el presupuesto. Nosotros tendremos que estar muy encima de esto también. ¿Cómo vamos a estar, por supuesto? Prometen, o por lo menos hay una orden de Santiago Peña de que no se hagan lobbies particulares de un lado. Eso para los ministros del Ejecutivo. Del otro lado, el primero en hacer lobby ya fue Emiliano Rolón, que dice: yo quiero 61% más del presupuesto, porque me fijé en el presupuesto que me plantearon para el año que viene y me reducen antes que aumentar. Yo necesito dinero para continuar haciendo el trabajo. Hace falta más fiscales, más unidades fiscales. Él expuso en su momento cuáles eran, ¿verdad?, los lugares, incluso profesionales de salud mental, por ejemplo, también, ¿verdad?, para diagnósticos y demás. Y imagínate, Diego, que 200 agentes fiscales están entre que pasan a retiro, que presentaron renuncia, que van a acogerse a la jubilación. 200 agentes fiscales. Y si progresa ese otro tema que tenemos en agenda ahora, van a hacer falta más fiscales, me parece. Sí, lo que tiene que ver con esta reunión que se realizó hoy en la Cámara de Senadores y que queremos hablar de este tema. ¿Qué es lo que quieren hacer, Diego? Robos bagatelarios. ¿Qué son los robos bagatelarios? Esos robos más pequeños, por así decir, que incluso entre nosotros mismos a veces le restamos importancia. ¿Serían robos donde no hay violencia? Sí. En el sentido de no es un asalto, no hay armas de fuego metidas, ¿verdad? Independientemente de eso. El valor de lo robado no puede superar, creo que se fija por salarios, ¿verdad? Sí, por salarios, y antes de hablar de 10 salarios mínimos, así lo plantea la ley, son 800.000 para arriba. 800.000 para arriba ya no es un robo bagatelario. O sea, el típico caso que vemos, el robo de carne en el supermercado, es bagatelario. Sí. Si te roban entre 30.000 guaraníes, por poner un piso nada más, hasta 700.000 es un robo bagatelario. La tapa de ande que te suelen robar cuando era de metal. Sí. Ahora muchas casillas no tienen. Esa platita de 300.000 guaraníes que tenías en tu cartera y te robaron. También. Aquellas ropas, por ejemplo, o aquellos insumos de tu despensa por valor de 200.000 y que te quejas de la inseguridad, pero la policía no actúa, es porque son robos bagatelarios y la fiscalía no puede actuar de oficio. Ahora, Diego, ¿qué es lo que quieren cambiar? Habían presentado ya hace más de un año un proyecto de ley junto con los supermercadistas para reducir ese monto mínimo y que de 800.000 baje a 500.000. Es decir, si te roban por 500.000 o más, ya la fiscalía actúa de oficio, investiga, busca a los involucrados. Ahora, por lo general, estos robos, hablando mal y pronto, no pasa nada. Sí. No se investigan, básicamente. No se investigan. Mueren en las comisarías. Sí. Y quedan como para la anécdota, lastimosamente. Y lo que buscan es que esto sea investigado por la fiscalía. Y estamos hablando de una cantidad aparentemente muy importante de robos que se dan abajo de ese monto que decía 800.000. Claro, por eso es que plantean reducir ese monto mínimo, que a partir de 500.000 en adelante ya no sean robos bagatelarios, que el agente fiscal pueda actuar de oficio directamente. ¿Por qué plantean eso? Porque hablan de toda una estructura criminal. Y puede ser. ¿Te parece que...? Pero le cuestionaban y le decían también... policía se va a tener que mover, fiscalía va a necesitar, eso que decías, más recursos, porque va a tener que investigar también una gran cantidad de casos de oficio que hoy día pasan desapercibidos. Claro, el tema es que, como decías vos, Fernanda, que tiene un pequeño supermercado o un gran supermercado o una tienda, está cansado que le roben así. Son los gremios supermercadistas los que están impulsando esto, conocido comúnmente como ley antibolsoneras
o Ahí proyecto de ley antibolsonera, que es muchas veces también... Bolsonaro es el que, eso, ahora el propio, ¿verdad? Que a veces ponen en el cuerpo, originalmente eran los bolsos, pero también a veces pegado al cuerpo, ¿verdad? Es así. Compartimos a continuación lo que decían hoy, porque mantuvieron una reunión, gremios de supermercadistas, senadores y otros representantes también de ministerios del Ejecutivo. Hay una red delincuencial que en forma diaria se pasan robando a estos locales comerciales, tanto supermercados, comercios, decían mini comercios en los barrios. La intención sería, senadora, disminuir lo que se considera como bagatelario de 800.000 guaraníes del monto hasta 500.000 nada más, y que ya pueda intervenir la Fiscalía. Así mismo, y que lo haga de oficio. Esto no es que a Barcini se le ocurrió, hoy no tengo para comer y voy a ir a robar. No, acá hay un sistema, un esquema que funciona institucionalmente, porque fíjese que las personas que son descubiertas en este tipo de delitos vuelven a reincidir y vuelven a reincidir porque roban exactamente el monto hasta el cual ellos saben que van a ser liberados en forma casi inmediata. O sea, hay evidentemente un esquema, un sistema, una organización criminal que hay que destruir. Hay que llegar a la cabeza. Hay que llegar y destruir criminal. Aumentar de forma importante la población penal con la implementación. Es una de las consecuencias que puede haber, ¿verdad? Pero bueno, el Estado debe prestar seguridad, esa es nuestra obligación. Más allá. ¿Estamos preparados para afrontar ese aumento de la población penal? No estamos preparados, pero vamos a estar preparados, vamos a poner las condiciones que tengamos que tener. Bueno, ahí está, un tema súper interesante para hablarlo, ¿verdad? Esto se trata el miércoles, además, en el Senado, de su primer trámite, así que veremos qué es lo que pasa respecto al tema. Muy bien, cambiamos de tema también vinculado a medidas de seguridad, pero en este caso el famoso tema, ya podemos decir, las tobilleras. Sí, ahí estamos viendo algunos ejemplos Así funciona. de las tobilleras, aunque prefieren, y de hecho la ley figura como a dispositivos de control electrónicos. Ese es el nombre técnico, digamos. Claro, porque te dicen que pueden ser pulseras también. Pueden ser pulseras también. Son como grilletes, digamos. Muy Sí. cómodo no debe ser, pero Claro. al lado de estar en la cárcel te regala. O sea, supongo que es mucho mejor ponerte esto. Claro. ¿Verdad? El De hecho, la ley Ejecutivo- habla, perdón, de beneficiario habla. Sí, pero qué beneficiario, ¿eh? Porque van a tener que pagar, o al menos eso es hasta ahora lo que quiere el gobierno actual, que sean los procesados que tienen o que lleguen a tener o a ser beneficiados con la medida alternativa a la prisión, el que pague por su tobillera. ¿Y cómo van a hacer esto en la práctica? Y Y uno paga va... un mes y no... No, tiene una revisión de medidas a una persona que está con prisión preventiva o que recién inicia su proceso. Si el juez determina que realmente se dan los presupuestos para darle un arresto domiciliario, le da, pero tiene la posibilidad el imputado, el investigado, de pedir: yo quiero tener mi tobillera electrónica. Siempre y cuando, claro, tendría que tener la capacidad de poder pagar. Porque se sabe cuánto va a ser. Porque es saladito el precio. Sí. Entre 170 y poquito más de dólares hasta $270 son los precios que está manejando el Ministerio de Justicia. ¿Cuánto es eso al cambio ahora? Y $170 son más o menos 1.200.000, por ahí 1.100.000. Y calcularle por el precio más alto Mensual. que consiguieron. Ahora, Fernanda, voz de récord, ¿cuánto cuesta estar en la cárcel? En la cárcel no está gratis. No. Tienes que pagar todo si quieres tener mínimamente seguridad, colchón, comida, esa es la Si no realidad. querés estar hacinado. Es una realidad, sí. Pero decime algo, Diego, esto no va en contra de la igualdad ante la Rompe el ley. principio de igualdad. Salvo que a la gente que no pueda pagar, que sea abiertamente insolvente, le financie el Estado. Eso es lo que dicen. Porque al final el Estado igual va a ahorrar cuánto cuesta una persona detenida en cuanto a comida, guardias, medicamentos, lo que sea. Mucho más caro, dice Mucho el más ministro de caro. Justicia. Le cuesta mucho más al Estado mantener a alguien con prisión preventiva, encima ni siquiera condenado. Sí. Pensemos por un caso de que no tiene peligrosidad, digamos, en el sentido de violencia física. Una persona que está privada de su libertad por deuda alimentaria. No está pagando la prestación. Sí. Y que se va a estar condenado a estar en la cárcel, porque si no puede pagar la prestación, menos podrá pagar
Ni la tobillera. La tobillera. Pero eso quizás pasa por una cuestión más de voluntad de pagar. En algunos casos sí. En algunos casos. Muchísimos muchos. bolean, sí, perdón, pero es así. Bueno, ese es el precio. Compartimos a continuación lo que decía Ángel Ramón Barcini, el ministro de Justicia. ¿Cómo van a funcionar las tobilleras? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuánto van a pagar? ¿Y desde cuándo más o menos se aplicaría? Yo lo que considero que el Estado paraguayo no tiene por qué pagar a personas privadas de libertad que estén en sus casas, controlados por el sistema tecnológico, y que entonces pague la persona que está utilizando el servicio. Y aquellos que no pueden. Y aquellos que no pueden, está contemplado también que nosotros podamos subsidiar. Tenemos varios presupuestos de 5 empresas, que son a las que hemos recibido, escuchado con el ministro del Interior, y varía más o menos un promedio de 175, 80 dólares a 270 dólares más o menos de promedio por cada una de la tobillera al mes. Vamos a hacer un sistema leasing de alquiler, y ese medio posibilita en primer lugar una reacción inmediata en caso de que haya una rotura del mismo, una violación del espacio georreferenciado, donde él puede, el victimario puede moverse, y si hay 1 metro de separación del lugar georreferenciado, inmediatamente suena la alarma en el sistema policial para una reacción inmediata, y también en el celular de la víctima, de la posible víctima que se encuentra. Entonces vamos a perseguir este tema del feminicidio, que es una pandemia que nos está azotando. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado. La violación eventual que se puede hacer por el tema de seguridad no va a depender del hombre. O sea, desaparece el hombre y aparece la tecnología. Cuando se viola el sistema de seguridad tecnológico establecido, ahí aparece la reacción inmediata, la alerta inmediata. En el Seguimos con más información aquí en Puntos de Vista, y atención para principalmente los jóvenes que están buscando ser beneficiarios de alguna beca, porque Becal habilitó, en este caso, becas y postulaciones, mejor dicho, a más de 100 lugares. Estamos hablando de este Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior, don Carlos Antonio López, que habilitó desde hoy la postulación a más de 117 becas para diversos programas, tanto en el exterior como también programas para acceder a cursos de idiomas en nuestro país. Las personas interesadas en acceder tienen tiempo hasta el viernes 3 de noviembre, es decir, unas cuantas semanas más, para registrarse en el sistema de postulación a instrumentos SPI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y hablemos ahora de otro tema, tiene que ver con las personas hospitalizadas a causa del COVID, porque, atención, están aumentando los números. En las últimas 4 semanas se ha registrado un promedio de entre 130 a 150 casos de COVID-19 por semana. Si bien la cantidad de casos positivos de la enfermedad se mantiene estable, se observa un incremento de casos de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes internados. Reportan desde la Dirección de Vigilancia de la Salud estos datos. El 60% de los hospitalizados con COVID proceden de Asunción, Central e Itapúa, según las autoridades del Ministerio de Salud. También se identificó a un fallecido a causa de esta infección. Atención con esta información. Este es el momento, mencionan las autoridades sanitarias, de ir realizando las limpiezas en torno a esta cuestión que constantemente nos afecta en ciertas temporadas. Estamos hablando del dengue. Instan a hacer las revisiones de patios, a hablar con los vecinos también y proceder a las limpiezas, desechar ramas cortadas, así como también contenedores de agua. Esto debido a que pronostican un intenso verano epidemiológico con casos de dengue y chikungunya, de acuerdo a lo que están vaticinando autoridades de salud. De hecho que en Asunción
ya han adelantado la campaña de prevención de la enfermedad. Esto ya fue informado en este caso por parte de la Policía Municipal de Asunción. Adelantaron la campaña contra el dengue desde la comuna capitalina, en este caso previendo y teniendo en cuenta que preocupan las denuncias que ya empezaron a realizar vecinos de algunos barrios periféricos de la ciudad. Hablan también de que ahí ya se dan los primeros casos de contagio de dengue, cuando que en años anteriores la epidemia comenzaba recién en los meses de noviembre y diciembre y se prolongaban hasta el mes de febrero o marzo. Y hablamos ahora de otro tema, tiene que ver con una auditoría que hace la Contraloría a la planta de Troche. Estamos hablando de una reciente auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría de la República que reveló que la estatal ya desembolsó casi 42.000 millones de guaraníes para la construcción del nuevo tren Molienda. Estamos hablando en la planta alcoholera de Mauricio José Troche, siendo que varios ítems por al menos 30.000 millones aún no habían sido ejecutados. Las polémicas en torno a esta obra continúan, ya que la misma había iniciado con un gran retraso a causa de sospechas de corrupción en el llamado a licitación. Luego hubo retrasos en la fabricación de las piezas por la empresa adjudicada y ahora el pago de ítems en carácter de anticipo sin evidenciarse su avance. La Contraloría en su informe de auditoría recomendó a la estatal realizar todos los trámites correspondientes para garantizar la transparencia en la ejecución de los contratos. Esta obra fue adjudicada durante la administración del expresidente Denis Lichi bajo un presupuesto de más de 195.000 millones de guaraníes para luego continuar su ejecución bajo la administración de Pedro Román. Nuevamente están hablando de la posibilidad de crear una ley a través de un proyecto que pueda facilitar la delación premiada, es decir, la cooperación de algunos procesados, investigados en algunos casos, a cambio de que puedan dar mayores informaciones de lo que se está investigando. El senador, el diputado, Colorado, Yamil Esgaib, es quien anunció que presentará un proyecto de ley de delación premiada. Esto consiste, como decíamos, en ofrecer una reducción de la condena a ciertas personas que estén procesadas o condenadas y que den información de utilidad en una investigación criminal. El legislador destacó que la figura de delación premiada como tal no existe dentro del Código Penal paraguayo, pero existe una tipificación similar que aplica a investigaciones sobre delitos relacionados al narcotráfico que permiten reducir la condena de personas que otorguen información que permitan a su vez dar con grandes cantidades de estupefacientes antes de dictarse la prisión preventiva del procesado. Esgaib alegó que en ocasiones los procesados son personas que fueron obligadas a cometer algún tipo de delito y que esta figura legal permitirá luchar contra la impunidad, evidenciando con pruebas los hechos cometidos por quienes están a la cabeza, no solamente llegar a aquellas personas que se encuentran en trabajos, por así decir, inferiores dentro de los esquemas criminales. Él mencionó que estaría presentando el proyecto a más tardar el día de mañana. Hablábamos al comienzo de presupuesto y cada vez que se habla de presupuesto se habla un poco de qué significa en realidad dónde van todos los gastos, lo que se recauda, y uno de los temas siempre sensibles tiene que ver con la cantidad de funcionarios que hay en algunas dependencias, en este caso en la legislatura, en el caso del Senado particularmente. Claro, y lo que se viene hablando en torno a los datos que se dieron a conocer del presupuesto general de la Nación de cara al año que viene. Estamos hablando de que de acuerdo a las remuneraciones previstas para diputados y senadores, en el presupuesto general se contabilizan más de 2.200 funcionarios en total, Diego, presupuestados todos ellos para el año que viene. Reiteramos entonces el número, 2.270 para 125 legisladores, sí, los 80 diputados y los 45 senadores. Sí. Además,
se tienen a otros 600 funcionarios que dependen del Congreso. En total hay 2.870 funcionarios. Y dividimos ese número por la cantidad de legisladores. El primer número. Sí. Y ahí nos da un promedio de 18 funcionarios por parlamentario. Y esto representa mensualmente un gasto de $3 millones. 3 millones de Y dólares. actualmente llega casi a los $40 millones. De esta cifra, no estamos hablando de los congresistas en sí, no estamos hablando de cuánto se le paga al diputado o al senador que está allí cumpliendo sus funciones. Estamos hablando solo de lo que se gasta en funcionarios, Así mismo. que están detrás, por así decir. Hay que decir que, bueno, en el Senado y en diputados, por supuesto que hay muchísima gente que trabaja y lo hace muy seriamente además, ¿verdad? Claro. Y muchos que necesitan también una regularización salarial. También. Una recategorización. Claro, no todos ganan la fortuna. No, hay muchos que siguen incluso ganando por debajo del salario mínimo. Sí. Por mucho debajo. Cuando el salario mínimo estaba ya por los 2 millones. Y continúan así. Muchos de ellos. Bueno, no son todos. Evidentemente que hay cargos exorbitantes, hay salarios. Es lo que el propio presidente del Congreso hoy admitió, que hay muchísimos cargos de directores, y no hay funcionarios de menor rango en los papeles y en lo que están cobrando. Ahora, hacen el cálculo en promedio, ¿verdad?, de 18 funcionarios Sí. por senador o por diputado. Pero no están así, ¿verdad? Algunos tienen, otros no. El presidente del Congreso, Silvio Velar, niega que sea así, pero sí se saben de algunas personas que metieron una gran cantidad de funcionarios ya a lo largo de los años. La senadora Lidia Samaniego, que después de estar tantos años, constantemente viene actualizando su nómina. Decían también la senadora Yaminal, tiene aproximadamente 7 funcionarios a su cargo. Después depende, porque uno tiene funcionarios en la oficina del senador o del diputado. Tiene otros funcionarios en las comisiones como asesores. Tiene otros funcionarios en la bancada. Y así es que se van llenando. Ahí está entonces. 18 funcionarios, este es un promedio para cada legislador. Y acá también hay que decir una cosa. Como muchos son cargos de confianza, no se requiere concurso, capacidad y se termina pagando el favor político con este tipo de cargos. Y son operadores políticos sectoriales, ¿no? Hay gente que trabaja muchas veces para legislar como debería ser. O para realizar asesoramiento. Realmente. Claro. Escuchamos lo que decía Silvio Velar. Tengo 45 senadores y senadoras. Tengo 3.999 bancadas. Con algo parecido de comisiones y todos tienen sus propios pedidos, sus propios planteamientos. La administración de esas circunstancias entre pares no es tan sencilla. Y trato de actuar con meridiana objetividad, coste que la objetividad absoluta no existe. Aquí pues, hay directores de directores de directores. Entonces ya no sabemos en qué escala están. Apego general, soldado landiporia. Cada legislador viene con sus respectivos con gente de su confianza. Los senadores anteriores y senadoras anteriores que vinieron con esas cuotas, con esos, lógicamente se rescindieron por completo, porque si yo voy a conceder los lugares o contratados a los nuevos legisladores, mi presupuesto lógicamente no sé en total. Estamos paulatinamente recontratando con los huecos que quedaron. Cerca de 18 funcionarios por cada legislador. No, es falso, absolutamente falso. No es cierto. Absolutamente. Estamos hablando de 2, máximo 3. Por senador. Sí. ¿Y cuántas nuevas contrataciones? Y no sabría decirte exactamente porque hay legisladores y legisladoras. De la Contraloría, ese estudio que están haciendo con respecto a lo que fue un examen de Contraloría. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Se le sacó a mucha gente de la planta de Troche y hoy se manifestaron más o menos 150 personas, estaban entre ellos varios funcionarios, estuvieron manifestándose frente a la planta de Troche que está en Guairá.
Esto fue en repudio a estas personas que le sacaron. ¿Cuál es el tema? El tema de fondo es que a estas personas supuestamente le sacaron para que pueda bajar el combustible. Recuerdan lo que nos decía el presidente de Petropar, que había que ajustar algunos números, y esto era ajustar algunos números, sacarle a estas personas, y se manifestaron entonces protestando y repudiando la desvinculación de cientos de funcionarios. Según dicen, es para justificar simplemente y por no recortar gastos que favorecen a personas más poderosas. Estoy un poco nervioso, justo le dije a Marciano, soy nervioso porque estoy muy decepcionado de este gobierno colorado. Yo soy un intendente colorado y también soy perseguido. Esto es persecución política. Lastimosamente, o pocoñan de bolsillo, de coina lo mitaja, se la yuresea BM con anga unidad, yan de unión, hablan de por origina colorado liberal o otra religión allá, yo apoyo a PA. Porque iba a este hilo, igual 134 desvinculados ahí. O poco ave troche, natalicio, Bochel, Bocayatú y creo que Villarrica también allá. Posiblemente vamos a estar peor. Iba ahí, y a costa de los funcionarios, oye, la combustible. Ya aguantamos ingos y la 8.000, 10.000 la combustibles a la OMECO, a costa de los funcionarios la combustible iba ahí allá, iba ahí este IPA. Se han excepción ahí con años de autoridades, escuelas departamentales estas porque hace días que le estoy llamando, insistiendo, diputado, gobernador, no interesa eso, lastimosamente. Está más en eso de cada semana, hoy las rumores, las embuitas, los funcionarios, no le importa. En vez de crear fuentes de trabajo, Yamunyevelo, Mitame, Getabela, funcionarios, homocetas y iba ahí, pega la costilla, a la que ajusta con la PDVC y con vergüenza, con y no pongo a allá, sin experiencia. Se va a afectar ahí a todos los cañeros, va a afectar a las 30.000 personas. O dependía de cuál fábrica de ahí, porque año depende de paité. ¿Cuál ya ahora para la sanción? Va eso funcionaba también de fábrica. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la situación de aquellas cárceles que fueron tan anunciadas hace años, tienen más de 3 años de retraso. De hecho, ya se viene arrastrando esta situación, entre ellos una nueva penitenciaría en la ciudad de Emboscada, Diego y televidentes. Estamos hablando de que estas cárceles jamás se terminaron y constantemente el gobierno anterior decía que estaban entre el 90 a 95% de avance en las obras. En esta semana el Ministerio de Justicia debe reunirse, las autoridades de ese ministerio, con la ministra de Obras Públicas. Y sobre esto saltó hoy un reclamo por parte del titular y de hecho una crítica al gobierno anterior también, diciendo que no tienen elementos básicos y que hay cuestiones incluso que se deben a una falta de planificación en lo que fueron las construcciones de estas cárceles. Compartimos a continuación lo que mencionaba. Se construye, se hacen rutas, se hacen obras, pero después resulta ser que no tenemos presupuesto para la tecnología, equipamiento, formación de funcionarios penitenciarios que son absolutamente diferentes a los que hoy tenemos, ya que se maneja la tecnología en ese tipo de cárceles de alta seguridad. Hay un retraso importante. ¿Y por qué hay un retraso importante? Por la falta de planificación, la falta de presupuesto. Imagínense, si hoy me entregan a mí, hoy me entregan terminadas las cárceles, yo no tengo ni siquiera el presupuesto para contratar una empresa privada para que vaya a cuidar ese centro penitenciario y que no se robe. La falta de coordinación, planificación. Muy bien, 19,56, fresquito, está a 18 grados, a tener en cuenta esto. ¿Hay vientito también? Ojo, hay vientito y algunas precipitaciones todavía esta semana nos esperan. Sí, señor. Bueno, ya llega el impulso, 19,57. En segunditos, todo un equipazo detrás de cámaras y frente a cámaras también, que hace posible que llegue este programa como todos los lunes. Y ese impulso es el que nos saca a nosotros del aire y nos vamos. Es así, señor, nos vamos. Chao. Hasta mañana.
soy Pilar Callizo. En este segmento vamos a hablar sobre el anticipo salarial. El anticipo salarial es la retribución que el empleador entrega al trabajador a pedido de este como adelanto del salario que le correspondería cobrar en ese mes. Además, es importante resaltar que ese anticipo salarial no es un préstamo. Por lo tanto, no configura interés alguno en cuanto al adelanto que el trabajador recibe de parte de su empleador. ¿De qué suma se deducen los anticipos realizados? Estos deben deducirse del salario que corresponda cobrar el trabajador en ese mes solicitado. Los vales a cuenta o anticipos que el empleador conceda al trabajador a pedido de este serán deducidos de la liquidación que correspondiere a ese mes trabajado. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces sucede que el trabajador incurre en ciertos gastos o deudas que deben ser descontados de la liquidación de salarios que recibe el empleado. Esas deducciones no pueden sobrepasar de un 30% del salario mensual que corresponda al trabajador. Y no se olviden que sobre anticipos y vales descontados de liquidaciones mensuales del salario del trabajador no corresponde bajo ningún concepto aplicar intereses. Esto es todo lo que tenemos que decir sobre anticipos de salario. Muchas gracias por la atención.